Hola, mi nombre es Kenia Berenice Hernández Oliver, voy en el grupo BA de la carrera de Ingeniería Química y el tema de hoy será las soluciones. Para comenzar, las soluciones en química son mezclas homogéneas de sustancias en iguales o distintos estados de agregación. La concentración de una solución constituye una de sus principales características, donde bastantes propiedades de las soluciones dependen exclusivamente de la concentración que éstas tienen. Por ejemplo, el agua con sal, el oxígeno, el gas carbónico en los refrescos y todas las propiedades de color, sabor, densidad, punto de fusión y ebullición, que estas también dependen de las cantidades que le pongamos en las distintas sustancias. En estas sustancias encontramos las mezclas homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son en las cuales se distinguen sus componentes y en la que la composición es uniforme y cada parte de la solución posee las mismas propiedades, por ejemplo el agua con sal. Las heterogéneas poseen una composición no uniforme en la cual se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Está formada por dos o más sustancias físicamente distintas, distribuidas en forma desigual. Las partes de una mezcla heterogénea pueden separarse fácilmente, como por ejemplo el agua con aceite. Una sustancia consta de un soluto y un disolvente. Un soluto es la sustancia que se va a disolver, que en este caso es el sólido, ya sea azúcar, sal y entre otros. El disolvente es la sustancia que se disuelve al soluto, que en este caso regularmente siempre es el agua. Las soluciones poseen una serie de propiedades que las caracterizan. Una de ellas es por su composición química, la cual es variable. Otras son las propiedades químicas de los componentes de una solución. No se alteran y las propiedades físicas de una solución son diferentes a las del solvente puro. La adición de un soluto a un solvente aumenta su punto de ebullición y disminuye su punto de congelación. Su congelación a la adición de un soluto o un solvente, la cual disminuye la presión de vapor de este. Los estados de agregación de la materia dependen más que nada de la naturaleza de la fase, y las disoluciones pueden ser sólidos, líquido o gaseoso. El sólido es en donde las moléculas se mantienen juntas de manera ordenada, con escasa libertad de movimiento. Los líquidos son en donde las moléculas de un líquido están cerca una de otra sin que se mantengan en una posición rígida, por lo que pueden moverse. Y gaseoso es un gas en donde las moléculas están separadas entre sí por distancias grandes en comparación con el tamaño de las moléculas mismas. Bueno, algunos ejemplos de los tipos de solución son los siguientes. En esta tablita podemos ver los estados de disolución: gas, líquido, gaseoso y sólido. En un estado de disolución en gas, su estado de disolvente sería gas con un estado de soluto gas, el cual nos daría como un ejemplo el aire. Otro de ellos sería un estado de disolución líquido, teniendo un disolvente líquido y un soluto de gas, que nos daría como ejemplo oxígeno en agua. Otro de ellos sería uno sólido, el cual sería sólido, líquido, y nos daría un ejemplo de amalgamas. Bueno, también encontramos clases de disoluciones. De acuerdo con la concentración de las soluciones, ellas pueden ser analizadas en términos cualitativos y cuantitativos, dependiendo de su estado. Disoluciones empíricas o cualitativas no toman en cuenta la cantidad numérica de soluto y disolvente presente, y dependiendo de la proporción entre ellos se clasifican de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos disoluciones diluidas, las cuales son aquellas en donde la cantidad de soluto que interviene está en mínima proporción en un volumen determinado. Por ejemplo, el agua con vinagre. El soluto va a ser nuestro vinagre y el disolvente va a ser el agua. Si mezclamos, esto nos dice
que el soluto que interviene en mínima proporción. Otro ejemplo sería la disolución concentrada, y es aquella que tiene una cantidad considerable de un soluto en un volumen determinado. En este ejemplo sería la miel. Tiene un nivel elevado de azúcar, lo cual tiene una cantidad considerable de soluto en un determinado volumen. Otro ejemplo sería la disolución insaturada, la cual no tiene la cantidad máxima posible de soluto para una temperatura y presión dados. Como ejemplo tenemos agua, sal, y si lo mezclamos nos daría una disolución insaturada. Su cantidad de soluto en el volumen indicado. Bueno, también encontramos la disolución saturada. Es la que tiene la mayor cantidad posible de un soluto para una temperatura y presión dada. En ella existe un equilibrio entre el soluto y el solvente, como por ejemplo el refresco. Tiene la máxima cantidad de gramos de soluto que el solvente puede tener. Y la última sería la disolución sobresaturada. Es la solución en la cual no es posible disolver más soluto. En este caso vamos a poner de ejemplo la leche y el chocolate. Si tenemos leche con chocolate, disolvemos y echamos más y más y más y más, no va a sufrir ningún cambio, porque a la hora de disolver ya no es posible que cambie. También encontramos la solubilidad, que es la cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a una determinada temperatura. Ejemplo, algunos líquidos como el agua y el alcohol pueden disolverse entre ellos en cualquier proporción. Otro ejemplo sería que en una solución de azúcar con agua puede suceder que si se le sigue añadiendo más agua, más azúcar, se llegue a un punto en el que ya no se disolverá más, pues la solución está saturada. Bueno, en las disoluciones encontramos valoradas y cuantitativas. A diferencia de las disoluciones empíricas, las disoluciones valoradas cuantitativas sí toman en cuenta las cantidades numéricas exactas de soluto y solvente que se utilizan en una disolución. Este tipo de clasificación es muy utilizada en el campo de la ciencia y la tecnología, pues en ellas es muy importante una alta precisión. Las medidas más utilizadas para expresar la concentración de las disoluciones cuantitativas son porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen a volumen, partes por millón, molaridad, normalidad, molalidad y fracción molar. En el porcentaje masa-masa se expresa la cantidad de gramos de soluto que existen por cada 100 gramos de disolución, y porcentaje masa-volumen relaciona la masa del soluto por cada 100 unidades de volumen de la solución. Y en el porcentaje volumen a volumen expresa el volumen de soluto por cada 100 unidades de volumen de la solución, que suelen usar para mezclas líquidas o gaseosas en la que el volumen es un parámetro importante a tener en cuenta. Es decir, el porcentaje se representa en el soluto, que es el volumen total de la disolución, y suele expresarse simplificadamente como porcentaje volumen-volumen. Las de partes por millón, los miligramos de soluto que hay en un kilogramo de disolución, como la densidad del agua es 1,1 kilogramos de solución, que tiene un volumen aproximadamente de 1 litro de las partes por millón, los cuales también los miligramos de una sustancia en 1 litro se expresan de otra forma, que son miligramos sobre litros. Y la molaridad, que es una medida de la concentración de un soluto en una disolución, ya sea alguna especie molecular
iónica o atómica. También se encuentra la normalidad, que es una unidad que permite medir la concentración de un soluto en un solvente y se expresa con la letra N y puede ser definida como el número de equivalentes del soluto por cada litro de solución. La normalidad depende de la reacción en la que participe la solución. También la molaridad, que se utiliza para expresar la concentración de una disolución, que indica el número de moles de soluto contenidos en 1000 gramos de disolución. Y por último, la fracción molar, que es una forma de medir la concentración que expresa la proporción en que se encuentra una sustancia respecto a los moles totales de la disolución. Y bueno, como conclusión con lo anterior mencionado, es muy importante tener presente el conocimiento de las soluciones y las expresiones, ya que nos ayudan a conocer algunas de las características básicas de una solución, con las cuales se pueden calcular soluciones de diferentes grados de concentración, que además pueden ayudarnos en la industria, y es muy importante saberlo, ya que si no se maneja de manera bien, puede tener una gran pérdida en la industria y también en la economía.